Muy buenas noches, nos encontramos en otra videotransmisión de su programa favorito, Conversaciones en Terapia, sobre terapia sistémica. Saben que es un esfuerzo por divulgar las obras más importantes de la terapia familiar y como en otras ocasiones me encuentro con el doctor Mauricio, con quien voy a conversar sobre fundamentos de la terapia familiar. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, bien, Emanuel, aquí muy contento de continuar con estas transmisiones, de charlar sobre la terapia familiar. Muy bien, estamos revisando a Lynn Hoffman. Ya Exacto. tenemos un buen rato revisándolo y bueno, vamos en los primeros capítulos. Este es la continuación del capítulo sobre tipologías familiares, que si mal no recuerdo es el capítulo número 3, ¿no? Es el número, no, es el número 4. El número 4, muy bien. Sí. Entonces, Tipologías de la estructura familiar. bien, en la videotransmisión anterior habíamos repasado las primeras tipologías que fueron basadas en los síntomas y desde el enfoque o desde el modelo del MRI estuvieron basadas en la interacción. Pero lo que vamos a revisar ahora son las tipologías que están basadas en la forma de organizarse de las familias o en la estructura familiar, específicamente las que están basadas en los límites. Entonces vamos a hablar ahora de nuevo, porque ya hemos tenido un curso completo de la obra de Minuchin, pero ahora vamos a hablar de Minuchin o de las investigaciones que hace Minuchin sobre familias, sobre los tipos de familias desde la óptica de Lynn Hoffman. ¿Sí? Perfecto, Y bueno, Emanuel. vamos a hablar de las dos tipologías principales y como en este libro se revisa también una gran parte de este capítulo lo dedica a hablar sobre las familias de los barrios bajos o de los barrios pobres. Entonces vamos a hablar también sobre familias de barrios pobres o familias multiproblemáticas, como también se les conoce en la literatura de terapia familiar sistémica. ¿Pero tú tienes ese libro de Minuchin o no lo tienes? No lo tengo, ya lo platicábamos la vez anterior, que no hay traducción. Lo he visto en venta, en línea, muy caro, por cierto. Uy, no. Pero no, o sea, no lo tengo yo, tú tampoco, ¿verdad? No, pero fíjate que yo sí tengo el otro, el de familias psicosomáticas, la anorexia nerviosa en contexto. Ese sí lo tengo, en inglés. En inglés, ajá. Y de repente le he dado ahí algunas leidillas, pero sí en inglés porque no, pues todavía No se anima a traducirlo. Sí, no hay traducción, Entonces, bueno, si alguien tiene alguna traducción o se anima a hacer una traducción a partir del libro, del documento, pues, y nos lo quiere compartir, lo puede hacer por este medio. Sí. Los convocamos, los invitamos. Bueno, quiero también poner sobre la mesa que hay muchos grupos por Facebook en donde se reúnen a revisar también literatura. Hay un grupo que quiero recomendar, que es un grupo que se llama Grupo de Estudio de la Terapia Breve Centrada en Soluciones. Ellos se reúnen un sábado cada 15 días por plataforma Meet y revisan libros completos, así como lo estamos haciendo nosotros, pero es un grupo cerrado. Al que tienes que solicitar integrarte. Pero lo que están haciendo también es hacer traducciones de la obra que todavía no está traducida al castellano. Entonces es algo muy interesante, es una
un área de oportunidad que tenemos los que estamos interesados por la terapia sistémica, ¿no? Fíjate que yo dudo que esos dos libros de Minuchin que no se han traducido al español, yo dudo que Minuchin los haya escrito directamente en inglés, porque él llegó a reconocer en entrevistas, y no creo que haya mentido, que él le batallaba mucho con el inglés, que de hecho esto de hablar en metáforas, él lo empezó a usar porque era más fácil dar terapia sin la fluidez que requería el inglés. Por ejemplo, yo no me animo a dar una terapia en inglés, no sé si algún día lo puedo hacer, ¿no? Pero bueno, él estaba en Estados Unidos, ya, ¿qué le quedaba, no? Entonces empezó a usar las metáforas porque no se sentía tan cómodo con el inglés. Entonces, así como que no me cuadra que esos libros se los haya escrito en inglés. Yo creo que él hizo un manuscrito que se tradujo al inglés, pues igual hay que buscar el manuscrito, ¿no? Que es reducido. El estilo, y ya. Sí, tienes razón. Bueno, hay que recordar que lo hizo en coautoría con Braulio Montalvo. Braulio Montalvo. Sí. Braulio Montalvo, me imagino que también hablaba el español, pero no sé si escribía en español o en inglés. Esa sería la gran duda. Sí. Bueno, tenemos un saludo de Areli Rodríguez. Hola, buenas tardes. Es un gusto escucharlos. Nos dejan mucho aprendizaje. ¿Qué tal, Areli? Gracias por sintonizarnos. Y hay que enfatizar que Areli nos escucha cada miércoles, ¿eh? Nos ve cada miércoles. ¿Sí? ¿Tú recuerdas en dónde está? No me acuerdo, pero sí es. Si nos puedes compartir otra vez en dónde te encuentras. Sí, recuérdanos, Areli, si estás aquí en México o estás en algún otro país. Muy bien, pues vamos comenzando. Como lo hemos dicho, las tipologías se basan en los límites. Lo que te propongo, Mauricio, es que podemos primero definir el concepto de límite, o cómo lo entendía Minuchin y Braulio Montalvo. Adelante. Los límites son las reglas que determinan el qué, el cómo y el cuándo de las relaciones entre los miembros de la familia. Uh-huh. Y entonces él distingue tres tipos de límites en las familias. Él estudia esas reglas y logra identificar tres tipos de límites. Los límites son claros, o sea, los límites pueden ser claros, los límites pueden ser difusos o los límites pueden ser rígidos. Y a partir de esta manera de esta característica de los límites en las familias, pues empezaron a clasificar a los tipos de familias según estos límites, ¿no? Desde Tijuana, dice Areli Rodríguez. Un saludo a Tijuana. Gracias, Areli, por escucharnos y vernos cada miércoles. Y entonces, ¿cómo es un límite? Un límite difuso es un límite que no queda claro. Uh-huh. Es decir, no queda claro quién participa en qué actividades, cómo participa y cómo se involucra en las decisiones y actividades que tiene que tomar la familia para funcionar o para subsistir, ¿no? Uh-huh. Y un límite rígido es un límite inflexible que tiende a la diferenciación de los miembros de la familia o de los subsistemas familiares. Los límites pueden ser hacia el interior de la familia o hacia el exterior, es decir, los límites hacia la familia de origen, por ejemplo, o los límites entre subsistemas o entre los miembros de la familia. Fíjate que siguiendo la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, donde busca llevar las reglas que aplican a los sistemas biológicos
a sistemas sociales. A mí me gusta mucho compararlo, y eso lo hago generalmente cuando doy clases del modelo estructural de Minuchin, con una célula. La célula tiene una membrana que la diferencia del exterior, del resto de las células, de todo el ambiente que ya no es parte de la célula. Y entonces esta membrana permite delimitar esta estructura fundamental de la vida, pero también esta membrana es porosa, es decir, no es una célula que esté encapsulada o que esté totalmente ajena o excluida del ambiente inmediato, sino que, y esto lo saben muy bien los fisiólogos, los bioquímicos, estas membranas tienen canales que permiten el paso de información. Es decir, sí cumplen la función de dividir o de delimitar una estructura viva, pero tampoco la encapsulan e impiden que haya intercambio de información. Y también hacia el interior, los organelos, que vienen a ser, como su nombre lo dice, algo parecido a los órganos del cuerpo humano, pues también tienen membranas, la mitocondria, el núcleo, que los separan del resto del citoplasma y que los diferencian de otros organelos, pero también, a pesar de que son estructuras que diferencian a estos organelos, también son membranas que son porosas y que permiten que haya cambio molecular. Entonces creo que eso pasa también con las familias. Las familias tienen que tener estos límites y que no deben de ser ni tan difusos, de manera que no quede claro dónde está la célula o en dónde empieza, dónde termina, ni tampoco tan rígidos al grado que no se permita el intercambio de material o de información. Sí, 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 definitivamente. Pues mira, me gusta mucho la metáfora que utilizas. Hay que agregarle a esta información que tú das que entre mayor sean los límites difusos entre los miembros de la familia, pues vamos a tener una familia de tipo aglutinada, o también, como lo menciona en el libro Lynn Hoffman, una familia enredada, de tipo enredada. Y entre más rígidos sean los límites, vamos a encontrar familias apartadas o familias desligadas, que también las conocemos así. Uh-huh. Entonces, dicho esto, podemos describir las características de una familia desligada y las características de una familia enredada o aglutinada. ¿Sí? La familia desligada o la familia apartada, pues es una familia que carece de conexiones poderosas, así lo menciona Lynn Hoffman. Uh-huh. Sus nexos son relaciones débiles o inexistentes, y tienen largos momentos en que se desplazan como si fueran órbitas aisladas. En cambio, la familia enredada tienen una íntima interrelación, una demasiada tendencia hacia la homeostasis, hay una falta de diferenciación y bueno, las fronteras son débiles entre los subsistemas o entre los sistemas en el exterior, ¿no? Entonces, esas son las grandes clasificaciones que hacen de los tipos de familia. Bueno, fíjate, aquí tengo yo una imagen que quería compartirles, que la uso cuando doy clase. Entonces pienso que, a ver, creo que no quedó muy bien. Sí, pienso que el entender cómo funciona una célula y conceptualizarla como un sistema que contiene a su vez subsistemas, pues nos ayuda a entender a la familia. Y así como la célula se enferma, si empieza a haber problemas en su membrana, y entonces empieza a perder funciones por fallas en la membrana, pues así este modelo fisiológico,
celular, médico, también nos ayuda a entender que una familia se puede enfermar, una familia puede tener síntomas si vemos afectada la presencia de estos límites, ¿no? Ya sea que se vuelvan muy difusos o que se vuelvan muy rígidos. Y algo interesante es que durante muchas décadas los investigadores se han buscado relacionar estas características familiares con la presencia de X o Y trastorno mental. Que digo que es muy interesante porque finalmente el asunto es más complejo de lo que parece, ¿no? Y Lynn Hoffman siempre trata de vacunarnos contra el pensamiento lineal. Sí, 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 exacto. El paradigma de la familia aglutinada este, la estudió Minuchin con las familias psicosomáticas. Ajá. Y el paradigma de la familia apartada o desligada con la familia de los barrios pobres. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tenemos esos dos grandes investigaciones, dos grandes obras de Minuchin que nos hablan de esos dos tipos de familias. Sí, no sé si tú viste esta película, Emanuel. Ese estaba pensando, fíjate, nos pusimos de acuerdo, pero yo estaba pensando en esta familia como un ejemplo de familia aglutinada, ¿no? Sí, pues ahí está la película protagonizada por Claudio Brook, Diana Bracho, Rita Macedo. Perdón por no recordar los otros actores. Y a la derecha está la fotografía original, que apareció en un periódico que se distribuyó en la Ciudad de México cuando rescataban a esta familia que ya llevaba mucho tiempo confinada y sin pandemia, ¿eh? No había pandemia. Todavía que hubiera, pues bueno, paz. Pero bueno, ¿por qué la tenías en mente? No sé, porque es una película que utilizo en las clases con mis alumnos Ah, en excelente. este tema, entonces vemos esa película y la revisamos. Claro que ahora que lo mencionas, pues muchas familias eh, han experimentado un castillo de pureza, ¿no? Ahora con la pandemia. Sí, de hecho yo publiqué un video ya hace casi como un año, creo que fue en marzo o en abril, que se llama ¿Qué va a pasar con las familias? Donde hablo un poco sobre eso. Entonces, si ponen ¿Qué va a pasar con las familias? En mi canal de YouTube, o en YouTube, a lo mejor si pones eso sale, y está muy interesante estas reflexiones sobre las familias en el tiempo del coronavirus. Y yo creo que es una película que en la actualidad puede tener una nueva lectura con esto que está pasando con las familias en cuarentena o en pandemia, cerradas. Porque bueno, si recordamos la organización familiar se construía a partir de un miedo, ¿no? Un miedo a infectarse, igual que lo hacían las ratas, de los peligros que había afuera, ¿no? Entonces eso Exacto. hacía que se encerraran todos, que vivieran aglutinados y que llevaran esto hasta el extremo, ¿no? Que se va viendo cómo empiezan a subir los niveles de tensión en la familia. Y es muy parecido a lo que dice Mara Servini en Familias, por ejemplo, de doble vínculo, en donde dice que un sistema de alarma empieza a presentarse en los niños, ¿no? Y aquí la cuestión es que ese sistema de alarma o esa tensión, ¿en qué se va a convertir en una persona o en otra, ¿no? Aquí sí hay una especie como de indefinición o incertidumbre sobre en qué se va a convertir, qué va a pasar ahí, va a aparecer un esquizofrénico, va a aparecer una anoréxica, un depresivo, alguien con ataques de pánico, alguien que somatice. Sí, sí, sí.
muy interesante el ejemplo. Bueno, llegó un comentario de Judith AC, dice, los límites en la familia hacia el exterior también se refieren a la apertura que tenga el sistema para dejar que algún otro miembro se integre al mismo. Sí, claro. Por ejemplo, cuando contrae matrimonio un hijo, sí, de hecho ahí vemos la rigidez, ¿no? Y cómo la familia puede o no aceptar a dicho miembro nuevo. Independientemente de la edad que tenga el hijo, puede ser un hijo de familia de 40 años que se quiere casar y que al papá o a la mamá no les gustó la novia y entonces eso genera crisis y caos. Y vemos cómo las fronteras de esa familia al exterior son muy rígidas, son como una muralla, que de hecho eso se empieza a romper cuando los niños empiezan a ir a la primaria, porque creo que es como el primer momento que también puede representar una crisis donde se abre la familia a nuevas influencias, porque ya los amiguitos se invitan a comer, ya los papás se hacen amigos de otros papás porque sus hijos son amigos, y entonces empiezan a ver cómo llevan la crianza, se comparan con otros, que es bueno, ¿no? Pero ahí es donde vemos cómo les va con eso, porque puede ser que se replieguen y que entonces tienen como sistemas muy, muy cerrados, muy cerrados. Bueno, aquí me dice Judith que llegó un poco tarde el comentario. Bueno, es que no lo estamos leyendo tan en tiempo real, sobre todo porque, si Emanuel está hablando, pues no me gusta interrumpirlo. Y Areli dice, y aún así en el Castillo de la Pureza no puede estar el sistema hermético porque muere. Sí, claro, de hecho el papá salía a vender el veneno para la rata, ¿no? Y finalmente ellos empiezan a tener contacto con el exterior a través de mandar mensajes o cartas por arriba de un muro. Así que hay un miembro que funciona como filtro entre el interior y el exterior y es miembro con doble vínculo. Bueno, es que realmente esto da para hacer una transmisión nada más para platicar de esa película. Incluso hay hasta revistas de psiquiatría que llegaron a hacer comentarios de la película. Estaría muy interesante hacer una lectura de... Sí, hay un artículo de la doctora ya fallecida, Ernestina Jiménez Olivares, que en la revista Psiquis, que es la revista que publica el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, debe ser el artículo como de 1991, ahí habla un poquito la doctora Ernestina Jiménez Olivares sobre el Castillo de la Pureza. Sí, sí, muy interesante. Bueno, hay que recordar que Judith Ayala, que fue nuestra compañera en el Hospital de Salud Mental. Ah, sí, cierto, ya la reconocí por la foto. Sí, un saludo a Judith. Sí, ella hizo la maestría en terapia familiar en el instituto. En el Zapopan. Sí, ¿no? Ella es egresada de... Sí, bueno, un saludo a nuestros amigos de el Zapopan, que algunos alumnos, exalumnos nos ven. También del Instituto Bateson de Psicoterapia Sistémica, donde están mis alumnas, mis alumnos. También han seguido estas transmisiones. Muy bien. Bueno, ¿pensaste en la familia del Castillo de la Pureza para ejemplificar a la familia aglutinada? Ajá. ¿A qué familia te recuerda una familia desligada o apartada? Híjole, no sé, así como de el cine. ¿Los olvidados podría ser? Sí, podría ser. Los olvidados de Luis Buñuel. Como hay una escena en donde una persona que está como en una oficina, así como el DIF, sí le reclama a la mamá de un niño de que pareciera que no tiene amor hacia el chico y que no cuida de los hijos. Y ella dice, pues es que yo me la paso lavando ajeno y yo no tengo tiempo de estarlos queriendo ni educando y aparte tengo otros chamacos, ¿no? Entonces ahí vemos que estos chicos, bueno, hay varios niños que salen en la película, no tienen un sistema familiar que sea lo suficientemente fuerte como para que ellos se sientan seguros y entonces salen a la calle
salen a los peligros del mundo y buscan su propia comunidad, ¿no? De hecho, aún hasta personas del medio rural, en la película, un personaje que me llama la atención es uno que le llaman el Ojitos, en donde parece que él viene de padres del campo y lo abandonan en la ciudad y otros niños lo acogen y lo integran a su comunidad. ¿Cómo finalmente se forman sistemas, no? Aunque no quieras. Finalmente, si un sistema no hace su chamba, otro sistema la va a hacer, siempre. Siempre va a pasar eso. Pero sí creo Sí, que estas películas nos hablan de eso. No tanto, nosotros los pobres, por ejemplo, donde se idealiza mucho a la pobreza y ahí sí vemos como una comunidad más unida. sí, sí, no pensé en esa. Ajá, sí. Sí, No no. me gusta tanto, creo que para entender la pobreza, no pondría de ejemplo esa película. De hecho, yo doy la materia de estudios psicosocioculturales de la familia en México y tenemos una clase dedicada a qué podemos aprender del cine sobre las familias mexicanas y revisamos Los Olvidados de Buñuel. Y revisan también las de Pedro Infante. No, no. ¿No? No, pero hay un libro muy interesante de Carlos Monsiváis que se llama Las leyes del querer, que ahí si te quieres echar un clavado en el cine de Pedro Infante y el machismo y el impacto que ha tenido en la cultura, pues ahí tienes para entretenerte un buen rato. Sí, sí, claro. Yo pensé en una película, en un documental que se llama, no sé si lo has visto, Mauricio, que es Nacidos en el Burdel. Ah, Es, no, un- no la es- ubico. que es la historia de niños de la zona roja de una comunidad pobre en la India y llega una fotógrafa extranjera a darles clases de fotografía a los niños. Entonces, a partir de la fotografía, les empieza a dar una luz, una oportunidad a esos niños y mientras estaban documentando el trabajo del taller de fotografía, pues podemos ver a los tipos de familia que tenían estos niños, la mayoría familias desligadas o familias apartadas. Creo que lo pueden ver en línea, hasta está en YouTube, creo. Ah, ok. Nacidos en el Burdel, por si alguien la quiere ver. Un documental muy padre. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Aquí tenemos nosotros un relojito que no ven nuestro auditorio, pero Sí, sería bueno que fuéramos aterrizando, o dando una conclusión de este capítulo, porque el que sigue tiene mucho que ver con hacer esta correlación entre la tipología familiar y cierto tipo de trastornos mentales. sí, ya vamos a ver clasificaciones más complejas, ¿no? Sí, A partir de investigaciones más elaboradas, y entonces va a ser muy interesante. sí. Muy Pues bien, bueno, podríamos hablar un poquito de las familias de los barrios bajos o de los barrios pobres o de la relación entre familia y pobreza a la que Minuchin se interesó mucho en sus primeros estudios. Bueno, ya habíamos hablado del hecho de que su libro no esté traducido al castellano es raro porque creo que para los pueblos de Latinoamérica, pues el tema de la pobreza es un tema que puede ser muy importante, ¿no? sí, claro. Un año que no exista traducción de ese libro que pudiera ser de interés para, por ejemplo, los investigadores mexicanos, ¿no? Tomando en cuenta que más del 50% de las familias en México padecen la pobreza, es raro que no exista el interés por
estudiar la relación que existe entre esos dos factores, ¿no? La pobreza y la familia. Uh-huh. Y bueno, creo que Lynn Hoffman destina una buena parte de este capítulo para hablar acerca de esa relación que existe entre la pobreza y la familia, y nos da una idea el estudio que hizo Salvador Minuchin con las familias pobres. Muy bien, Emanuel. Bueno, si no hay algún otro comentario, alguna duda, ya podemos ir cerrando este capítulo. Sí, no ha habido comentarios hasta ahorita. Muy bien, entonces vamos cerrando, invitándolos para la lectura del próximo capítulo, que es el capítulo número 5, ¿no? ¿Cómo se llama el capítulo, Mauricio? Creo que yo pensaba que íbamos a hablar el día de hoy, ya iba muy adelante. El concepto de los paradigmas familiares. Así es como se llama. Todavía vemos una investigación todavía en pañales en estos capítulos, ¿no? Porque ya hemos dicho que prácticamente es un libro de historia de la terapia familiar y todavía vemos un pensamiento muy lineal, y lo dice Lynn Hoffman. Y así como un terapeuta familiar se introduce en el campo del pensamiento sistémico pensando linealmente y poco a poco empieza a tener un pensamiento más complejo, pues lo mismo le pasó a los investigadores, recorrieron el mismo camino, empezaron a estudiar familias sin ver familias, ¿no? Y empezaron a tratar de entender los fenómenos familiares como causas y efectos de una manera lineal. Entonces me hace muy, muy interesante porque también si un terapeuta familiar quisiera hacer investigación, sería bueno conocer estas investigaciones clásicas que vinieron a ser los grandes fundamentos de la terapia familiar. Por eso de ahí el libro, ¿no? Fundamentos de la terapia familiar. Sí, muy bien, excelente. Pues bueno, están invitados para la próxima vez que nos veamos. Olga Ramírez, gracias por las sugerencias de las películas. Bueno, pues nos vamos, Emanuel. ¿Algo más? Nos vemos. No, pues vean películas. Hay un ejercicio que me gusta mucho hacer con los alumnos, que es a partir de familias de películas, de caricaturas o de personajes famosos, hacer esta clasificación de su tipología y presentarlo. Entonces, eso es un ejercicio que es productivo, creativo y que nos ayuda a comprender mejor estos conceptos. Bueno, yo les había ya recomendado, pero vuelvo a hacer un libro de Carlos Fuentes llamado Todas las familias felices, que es una serie de historias que no tienen nada que ver una con la otra, pequeñas narraciones de familias, y tú también se podría hacer ese ejercicio con cada una de las familias, y todas son familias mexicanas. Excelente, muy buena recomendación. Bueno, pues entonces nos vamos el siguiente miércoles. Nos vemos. Hasta luego, cuídense mucho. Bye.